Damos la música para meternos en la entrevista que habíamos prometido. Le agradecemos estos minutos a Verónica Heredia, abogada que está en línea, y vamos a charlar un ratito con ella sobre el tema violación grupal en Playa Unión. Verónica, buen día, te voy a tutear, ¿cómo va? ¿Me escuchás bien? A ver. ¿Me ¿Hola? Ahí. Ah, está perfecto. Bien, ¿cómo va? Gracias por estos minutos. No, por favor, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué es importante comunicarle a la audiencia sobre este caso tan sensible? Nosotros venimos comentando y difundimos el otro día que se hizo efectiva la impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia y que tiene 30 días para definir si hay nuevo juicio o no. ¿Es así? Claro, el 6 de julio, ante la Sala Penal del Tribunal Superior, tanto la Fiscalía como nosotras impugnamos la sentencia de absolución y, bueno, los defensores de los tres imputados obviamente sostuvieron que la sentencia está bien dictada. Por lo tanto, ahora la Sala Penal tiene, según el Código Procesal de la provincia, 30 días para dictar sentencia. ¿Esa sentencia qué puede definir? O sea, ¿cuáles son las opciones que tiene el Superior Tribunal? Bueno, o confirma la absolución, las tres absoluciones, o ordena, la otra opción es que ordene el reenvío que se llama, esto es anular la sentencia, la absolución, y ordenar que se realice un nuevo juicio, obviamente con un tribunal diferente. O sea que más allá de la definición de cada una de las absoluciones, ¿no? Porque el tribunal tuvo diferencias para cada uno de los imputados, esto sería todo de nuevo, ¿no? Quedaría sin efecto el juicio anterior y se realizaría un nuevo juicio, ¿es así? Perdón la Sí, es así. redundancia. Sí, el Código Procesal, porque me preguntaban si esto es posible. Es posible en principio porque el propio Código Procesal lo prevé. Esto es lo que se llama reenvío. Es reenviar para que se vuelva a realizar un nuevo juicio desde el momento en que citan a las partes y se inicia un nuevo juicio. Nosotras entendemos que la absolución debe ser, o sea, la nulidad debe ser en relación a las tres absoluciones, porque el criterio de la jueza fue el mismo, fue responsabilizar a la sobreviviente de todos los hechos. Entonces, las juezas alegan que no tuvieron pruebas para condenar, pero en realidad la falta de perspectiva de género de las tres juezas les impidió observar y valorar toda la prueba que se produjo en el debate para acreditar que la joven de 16 años estaba imposibilitada de consentir cualquier acto, menos actos de contenido sexual. Nos metemos ahí entonces un toque. Yo no he accedido al fallo completo, pero he leído lo que ha querido publicar como resumen el diario Jornada, la justificación de las juezas a las que vos te referís, y en lo que ahí leí argumentan y ponen mucha atención en que sin una declaración de la víctima es difícil llegar a una condena en este tipo de casos. No, eso es una mentira. Es mentira. Total. Sí, es mentira. Eso es mentira. En primer lugar, para aclarar la sentencia, como vos decís, antes que yo tuviera la sentencia, el fallo completo, ya algunos medios estaban publicando partes del contenido de la sentencia. Esto me llevó que 13 minutos que desde que las juezas se dispuso la audiencia para que las juezas informaran la parte resolutiva de la sentencia, 13 minutos después yo presenté un escrito ante la oficina judicial diciendo que ya estaba en los medios de comunicación antes que la tuviéramos nosotras y que además estaban publicando los nombres y apellidos de las testigos que en ese momento también eran menores de edad. Así que, y me contestaron que el Superior Tribunal había decidido publicar toda la sentencia. Eso en primer lugar porque en realidad la sentencia, tal como fue dictada, fue publicada. Primero los medios de comunicación accedieron antes que por lo menos la querella,
y Sí. después la sentencia fue publicitada con todos los nombres y los apellidos de las personas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es Qué mentira. locura, ¿no? Primero, eso que decís vos, lo que estás diciendo, Verónica, es una locura, ¿no? ¿Por qué crees? Así no se nos queda tan lejos y después vamos al Sí, punto. ¿Por qué crees que hacen esto, digamos? ¿Entienden que así desprestigian un poco más a la posición de la víctima? Bueno, siempre digo que yo no puedo decir por qué hacen Ok. las acciones. Sí puedo decir las consecuencias que tienen y que, en primer lugar, demuestra que desde la propia oficina judicial se ventiló lo que quisieron. Sí. Nosotras dijimos que una cosa es haber dispuesto que las audiencias sean a puertas cerradas y otra es un proceso secreto, que son dos cuestiones diferentes. No existe en el proceso, en el Código Procesal ni en la Constitución un proceso secreto. Es a puertas cerradas precisamente para proteger la identidad de las personas y la intimidad de las personas que están, sobre todo de la víctima. Bueno, en este caso no se protegió ni a la sobreviviente ni a las testigos que fueron a declarar, que fueron muchas, que fueron en ese momento que estuvieron presentes ese día y que pudieron relatar y detallar no solamente lo que vivieron en ese momento, sino cómo les había afectado también a ellas todo el proceso, todos estos años de impunidad. Eso, bueno, lo cierto es que desde el propio Poder Judicial, por eso nosotros decimos que este caso ha carecido de perspectiva de género, no solamente al momento de dictado de la sentencia, no solamente durante todo el debate, sino desde el primer momento en que el propio procurador de la provincia designa a un fiscal sin perspectiva de género. Porque si hubiera tenido perspectiva de género, por lo menos hubiera omitido, jamás hubiera dicho que la violación es un desahogo sexual doloso. Eso solamente lo puede decir quien no tiene perspectiva de género. Estás refiriéndote puntualmente a Rivarola. Sí, totalmente. Y además, por eso nosotras directamente responsabilizamos al procurador de la provincia, porque fue él quien designó a este fiscal sin perspectiva de género, excepto las honrosas y valientes. Decimos valientes porque no era el criterio del Ministerio Público Fiscal, de la fiscala María Bottini y de la doctora Andrea Vázquez, que ellas participaron, sostuvieron la acusación, defendieron la postura de la sobreviviente durante el debate y el momento de los alegatos, y ahora en la audiencia del 6 de julio estuvo la doctora María Bottini. Excepto ellas dos, lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal careció de perspectiva de género, careció de cuidado a la sobreviviente. Están escuchando a Verónica Heredia, es la abogada de la víctima en el caso de violación grupal en Playa Unión, que yo digo perfectamente se podría llamar el caso de violación grupal Puerto Madryn, porque la mayoría de los implicados son de aquí, pero como sucedió allá. Hubo un ataque, a veces abierto o a veces implícito, para con la defensa, para con su rol, el tuyo y de tu colega Verónica. ¿Lo sentiste así también? Bueno, como diciendo, bueno, la condena es culpa, que no llegamos a la condena por culpa de la abogada, digamos. Te lo pongo así. Sí. Bueno, lo que pasa es que forma parte del ataque a las sobrevivientes, a las mujeres, es atacar también a las abogadas que participamos, incluso a las profesionales de la psicología que acompañaron a la sobreviviente en este caso, pero en general pasa siempre. Esto es lo que no solamente hay un ataque a las mujeres que denuncian, a las niñas y adolescentes que denuncian, a sus abogadas, a sus psicólogas, a sus pediatras, a sus médicas, todas las mujeres, y no solamente las mujeres, pero todos los profesionales y las profesionales que acompañamos la postura, la denuncia de esta violencia estructural
que se repite y que reproduce y que mantiene el Poder Judicial con sus resoluciones, con sus investigaciones, somos permanentemente atacadas. Así que no lo tomamos como una cuestión personal, sino por el rol que estamos ocupando. Es uno de los argumentos, porque según yo te entiendo, vos decís, la falta de perspectiva de género del tribunal no le permitió valorar la prueba. O sea que para vos está bien probada la violación grupal en Playa Unión, y enumerás, por ejemplo, el rol clave que han tenido las testigos que vos decís que fueron atacadas y vulnerada su identidad, como contaste. ¿Es también, o ya eso amerita esa falta de perspectiva para valorar la prueba, esta impugnación para vos, o además el falso testimonio presente en las declaraciones de algunos, también un motivo para realizar un nuevo juicio? Más allá de que se pruebe o no los falsos testimonios, que esto también lo hemos advertido en la audiencia del 6 de julio, fue designado un fiscal también que carece de perspectiva de género en la ciudad de Comodoro Rivadavia para hacer la investigación de los falsos testimonios. Hay una fiscalía especializada en violencia de género en la jurisdicción de Comodoro Rivadavia y sin embargo no le asignaron, el procurador general no le asignó a esta fiscalía especializada en violencia de género la investigación de los falsos testimonios que se dieron en este debate, en este proceso, sino que le asignaron a otro fiscal que por lo tanto ya intuimos fundadamente cuál va a ser el resultado de esa investigación. Pero independiente del resultado de esa investigación... ¿Quién es el fiscal? El fiscal es el doctor Olazábal. Él es un fiscal que no cuestiono la capacidad del fiscal. Sí digo que hay una fiscalía especializada en violencia de género y que él no es el fiscal de esa fiscalía. Entonces, ya acá, por eso decimos que el propio procurador de la provincia no ha entendido que estamos hablando de violencia de género en esta causa. Como no lo entendió, ¿y por qué? Porque carece de perspectiva de género. Entonces, para llegar a un resultado, tiene que venir un proceso. Y si no se... Entonces, les voy a dar un ejemplo para que vean cómo es la cuestión, qué significa la perspectiva de género. Hasta hace en los manuales de derecho penal, el ejemplo clásico de homicidio con emoción violenta es el varón que llega y encuentra a su mujer engañándolo y la mata. Esto es el clásico ejemplo de emoción violenta. Ya se supone que nadie va a repetir esto, porque eso se llama femicidio. Hace 10 años en el Código Penal argentino, esta circunstancia se llama femicidio. ¿Y qué pasó? ¿Cambiaron los hechos? No. ¿Cambiaron las pruebas? No. ¿Qué cambió? Cambió la mirada de la forma de analizar el conflicto, el hecho. Entonces, el derecho entendió que seguir justificando un homicidio de un varón hacia una mujer por el hecho de que lo engañaba o suponía que lo engañaba o tenía celos, justificándolo, tenía una pena hasta de 1 año de prisión. Este homicidio. Y hoy el derecho ha entendido que no puede perpetuar las violencias de los varones contra las mujeres, y este es un claro ejemplo de lo que pasa. Entonces, acá no es que faltó pruebas, el hecho es el mismo, las pruebas son las mismas, nada más que las juezas, como carecen de perspectiva de género, toda esta prueba sirvió para culpabilizar a la sobreviviente. No es que las juezas carecieron de pruebas para responsabilizar a los imputados. No, ellas valoraron todo, por eso ellas comienzan diciendo, como no vino la víctima, la culpa es de la víctima. Si hubiera venido la víctima, la culpa hubiera sido de la víctima porque vino y no dijo todo lo que tendría que haber dicho. Si la víctima está viva, porque está viva. Si la víctima está muerta, porque está muerta. Nunca les alcanza
nunca les va a alcanzar ninguna prueba porque carecen de este análisis previo. Entonces, por eso, repito, cuando dicen, porque en los manuales está, bueno, les digo, todavía hoy en los manuales, y seguramente habrá más de uno que en la facultad, sigue enseñando lo que es emoción violenta, poniendo a esto como ejemplo. Y después se escudan diciendo, en los manuales está. Bueno, señores y señoras, resulta ser de que acá, desde el 1994 en la Argentina, tenemos constitucionalizados los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellas la Convención de los Derechos del Niño, que no tuvieron en cuenta a las juezas, porque la sobreviviente era una niña. El 21 de septiembre del año 2012, era una niña. Y entonces todo el análisis de los hechos debió tener como centro este primer principio, esta primera realidad, que las juezas no lo tuvieron. Están escuchando a Verónica Heredia, es la abogada de la víctima. Estamos hablando del caso de violación grupal en Playa Unión. Quiero dejar para el final una pregunta sobre el tema Santiago Maldonado. Verónica, si no te oponés. No. Y estoy repasando un poco nuestro archivo cuando entrevistamos también a la colega que trabajó con vos en el juicio. Hay muchas... hay muchas aristas para preguntarte. Yo lo que te quería preguntar es si te parece que el poder residual de quienes eran los acusados ha influido en la justicia. La pregunta directamente ¿es una cuestión de falta de perspectiva de género exclusivamente, de la justicia en general, o también hay una influencia del poder que tienen los apellidos juzgados para influir? Bueno, mira, durante el debate escuchamos cómo al momento de los allanamientos de los domicilios de los imputados y de algunos testigos, la policía había sido maravillosa, la mejor onda, estos eran los comentarios que hacían, la mejor onda, lo mejor, vinieron, me pidieron permiso, la policía de la provincia de Chubut, que está, el Estado de Argentina está condenada por violencia, detención arbitraria y desaparición forzada perpetrada por la policía de la provincia de Chubut, que tenemos casos, la Comisión de la Provincial contra la Impunidad de Trelew, da cuenta de la cantidad de hechos de violencia de la policía de la provincia de Chubut. Bueno, este es un claro ejemplo de que los imputados no es la clientela natural y común que tiene el proceso penal. Y la policía lo sabía y por eso tuvieron tal cuidado que todos los imputados estaban chochos con el allanamiento. La primera vez en más de 20 años de proceso en la provincia de Chubut que escucho que alguien está contento porque le hicieron un allanamiento a la policía de la provincia. Entonces, esto es un claro ejemplo, no es subjetivo, es objetivo, lo dijeron ellos mismos. Está claro que los imputados no son la clientela común, natural que tiene la policía, ni los procesos penales. Obviamente esto no solamente condicionó una conducta diferente por parte de la policía, sino también de toda la investigación y de todo el proceso, y obviamente también de la sentencia. Entonces, esto está claro. Cuando se dice los hijos del poder, no solamente se está hablando de un poder económico, sino también un poder para que el sistema penal los trate de manera diferente. Eso es una realidad y esto está acreditado en el propio proceso. Y puntualmente, porque pareciera que esto que vos describís está claro, pero podría suceder en cualquier justicia, cualquier provincia o cualquier tribunal del país, ¿no? Y puntualmente en este caso... Bueno, por eso, no sé si estas mismas personas en otra provincia la policía los hubiera conocido. Acá estamos hablando de esto, de que hay todo un procedimiento con personas a las que son conocidas y por eso este trato diferencial. Y esto, repercutió en el proceso, en la solución del proceso, y sí, claro.
está claro. Está claro que los allanamientos fueron cuidados, el trato del Ministerio Público Fiscal fue cuidado, el trato de la oficina judicial fue cuidado, a tal punto que fíjense que la oficina judicial, en estos mismos días que no daban información de ningún tipo, y por eso lo hicieron secreto al proceso, ponían la cara en una audiencia de control de detención a una persona que había robado hurtado en un supermercado, comida en un supermercado, y lo ponían como un delincuente y que todo el mundo le mirara la cara. Sí. Esa es la gran diferencia entre unas y otros. Está clarísimo. Y por eso decimos, no es que nosotras decimos porque es el propio sistema el que da cuenta de esta diferencia. Verónica, y sobre esto, y voy cerrando sobre el tema también para no robarte mucho tiempo, te lo pregunto directo, ¿no lo asumís como un error táctico este acuerdo de privacidad durante las audiencias del juicio que termina favoreciendo a los imputados? Esto que no se conozca la cara, que no se conozcan los detalles. Yo sé que por ahí fue para preservar a la propia víctima, o tal vez me dirás, mira, fue una decisión de la víctima y ya, ¿no? Mira. ¿Me entendés la pregunta? Sí, en principio, dos cuestiones. Una cosa es no hablar durante el proceso, y otra cosa es que la oficina judicial haya decidido hacer lo que hizo. Son dos cuestiones diferentes. Sí. Una cosa es no dar notas durante el proceso para no entorpecer y no generar mayor malestares, diríamos, fuera del proceso, y otra cosa, que eso obviamente escapa a mi decisión y a mi acuerdo, es lo que hizo la oficina judicial, que fue no informar absolutamente nada durante el proceso. Son dos cuestiones diferentes. A ver, desarrollame un poco para que te entendamos el punto. Claro. Nosotros, el acuerdo fue no dar entrevistas durante el debate. Eso es una cuestión. Otra cuestión es lo que hizo la oficina judicial, que fue no informar día a día cómo se iba llevando la causa, el proceso judicial. Que eso, sin dar nombres, podría haber dicho, bueno, en el día de hoy declararon 5 testigos, para mañana se espera esperamos 5 jornadas de 20 testigos cada uno. Ya, se escondió eso, digamos. Se escondía, se manejaba bajo 4 o 5 llaves quiénes iban a declarar, a qué hora, qué día, todo esto. Pero por eso ni siquiera decir, pero sí informar, porque esa es la obligación. Por eso digo que se convirtieron en un proceso, que una cosa es que sea puertas cerradas y otra cosa es el acuerdo que tuvimos con los abogados defensores de no dar entrevistas públicas durante las audiencias, y otra cosa es que la oficina judicial haya omitido su obligación de informar cómo va un proceso que no es abierto al público, pero sí es público, porque así lo establece la Constitución Nacional. Por eso no existe un proceso secreto. Entonces, la oficina judicial tendría que haber dicho, bueno, hoy declararon los imputados, declararon los peritos, la semana que viene va a haber 5 días de audiencias. Todo eso que debió hacer la oficina judicial, que no tenía ningún impedimento, no lo hizo. Entonces, ese es por un lado. Y por el otro lado, nosotras, nuestro principal objetivo desde que asumimos, primero este es nuestro objetivo siempre como abogadas, y en especial en estos casos, es que a quien nosotras representamos esté bien. El proceso tiene que acompañar el proceso de cada una de las personas. Siempre digo que el sistema judicial es una picadora de personas, es una picadora de personas. Por lo tanto, siempre trabajamos cuando podemos, ¿no? Depende del momento en que nos consultan las personas, de evaluar cómo ingresar al proceso judicial,
qué decir, cómo decir, y luego, como en este caso que nosotras asumimos como abogadas, después que se hizo público, a partir de el acuerdo abreviado, de juicio abreviado y de las manifestaciones del fiscal. Luego de todo eso, recién la sobreviviente en este caso tuvo asistencia jurídica y legal y nos constituimos como querellantes. Y a partir de ahí, nuestro principal objetivo, que lo entendemos logrado, es que ella pueda continuar haciendo su vida en lo que puede, ¿no? En lo que ella ha trabajado durante 10 años de manera muy valiente. Realmente a nosotras siempre decimos, nos honra que ella nos haya asignado como sus abogadas y que nos permita acompañarla y que lo vamos a continuar acompañando hasta las últimas consecuencias, si ella quiere, hasta las instancias internacionales, si esta sentencia se mantiene de esta manera. Me quedó una más sobre el tema cortita. Digo, ¿vos estabas advertida de todo esto cuando agarraste el caso? Te pregunto, digo, lo que vos repasaste de cómo la oficina judicial manejó las audiencias, cómo el procurador eligió a Rivarola, cómo se protegió, digamos, a los imputados, cómo hubo falta de perspectiva de género durante el juicio, ¿no? Bueno, no, cuando nosotras asumimos, nosotras le hablé con el doctor Rivarola y le pedí que él se apartara de la causa. Le pedí que él no podía, o sea, que él, después de todo lo que había dicho, y el procurador asignó a las doctoras, a las fiscalas Bottini y Vázquez. Y nosotras entendíamos que, bueno, que íbamos a seguir trabajando directamente con ellas. Lo que pasa es que realmente nos sorprendió el nivel de desconocimiento del derecho y de las formas hasta mínimas, no solamente procesales, sino culturales, de los abogados defensores, de algunos de los abogados defensores, que directamente comenzaron atacando lo que había realizado el doctor Rivarola, por lo tanto, continuó, diríamos, actuando durante el juicio el doctor Rivarola. Pero lo que iba a hacer la oficina judicial durante el debate, por supuesto que no sabíamos, nunca nos imaginamos la verdad. La verdad es que tenemos juicios en varias partes del país. Hemos estado en audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la verdad que la violencia en la forma de expresarse por parte de los defensores, de los abogados defensores, lo que permitieron las juezas, realmente, obviamente nos llamó la atención porque no lo habíamos vivido la primera vez, la verdad, que tanta violencia es la primera vez que transitamos un proceso de esta manera. ¿Y no daba, Verónica, para en el medio de esa violencia que ibas transitando, decir, che, bueno, pará, hermano, esto es muy irregular, ¿no? Digo, Sí, insisto bueno, con lo del acuerdo, perdón que insista con las preguntas, pero también para entender. Está perfecto. Sí. O sea que está buenísimo porque eso nosotras después lo conversamos con la fiscala Bottini y lo conversamos con Florencia Piermarini y Marisol Carmona, que somos las abogadas que estamos acompañando. Sí, porque en un momento hablábamos que nos sentíamos como las mujeres violentadas, que para no generar más violencia nos quedábamos calladas. Nosotras eso lo evaluamos también, de que si hubiéramos hecho otra cosa, a lo mejor hubiera sido otro el resultado. Y esta también es una conclusión típica de las mujeres violentadas, que pareciera que si nosotras hacemos otra cosa, la violencia se va a mitigar o el violento no va a ser violento. Y el violento es violento y nosotras no tenemos responsabilidad de esa violencia. Y entonces, nosotras sinceramente había momentos que incluso, o sea, primero pensando en las jóvenes que estaban declarando, que cada vez que nosotras nos oponíamos a una pregunta, eso generaba, primero, que
bueno, una contestación por parte de los abogados defensores a un nivel ordinarios, ordinarios. No solamente falta de derecho, ordinarios. Y que las juezas convalidaran la pregunta que estaban haciendo. Entonces era aumentar el ciclo de la violencia. Esto era lo que terminábamos las audiencias y no podíamos creer lo que había pasado, porque era así. Nos oponíamos a una pregunta, contestaban más violentamente, las juezas la hacían lugar, volvían contra la testigo, 3 horas declarando cada una de ellas, 3 horas, algunas más. Algunas más, sí. Imagínense como testigo, o sea, una cosa desquiciada. Bueno, entonces, este nivel de violencia que se vivió en el debate, pensar qué otra cosa hubiéramos tenido que hacer, si tendríamos que haber hablado, si tendríamos que haber hecho más preguntas, si tendríamos que habernos opuesto más para que la violencia no hubiera... Sí. Eso es una lógica que nos lleva, y te digo, la pasamos, sí. la pensamos, sí. y tuvimos que, como viste, nos sorprendíamos teniendo este tipo de razonamientos. Nosotras, a las abogadas, porque estábamos ahí y entonces fue un debate entre nosotras que incluso después el doctor Enrique Stola, el psiquiatra que es especialista en violencia, nos dijo, el silencio siempre protege y beneficia al violento. Hablen, digan, siempre. Entonces, bueno, con esto hemos transitado, hemos aprendido, realmente fue un proceso en el que yo personalmente y profesionalmente aprendí muchísimo, con mucho costo, pero aprendí muchísimo de enfrentarse a estos hechos que cada vez van a estar más, porque les digo, hace 10 años, hasta hace 10 años, en el Código Penal, que un hombre matara a su mujer, por celos, era emoción violenta y podía tener 1 año de prisión. Hoy se llama femicidio. Verónica, una más. La estoy haciendo larga, pero me parece interesante. Perdón. No habíamos hablado en todo este tiempo. Digo, cuando entrevistamos a Carmona, Sí. nos habló de que utilizaron figuras como la del consentimiento. En el llano, por lo menos de mi parte, la última sobre el tema violación grupal. ¿Qué fallaron las juezas? Yo quiero la pregunta apuntarla a ¿cuál fue si el consentimiento fue uno de los argumentos para sobreseer a los imputados? ¿Qué fue? Fue un consentimiento, según lo que entiende el tribunal, que en el llano, en el lenguaje llano, para que se entienda. Bueno, mira, la sobreviviente, las pericias realizadas sobre la sobreviviente acreditaron que ella lo único que recordaba de esa noche era que había tomado 2 vasos de Fernet y después no recordaba absolutamente nada. Sin embargo, las juezas afirmaron que ella había consentido estar en diferentes partes de la casa con uno de los imputados, porque el imputado reconoció, porque todas las testigos decían, sí, ella estuvo acá, estuvo en un lado, después estuvo en el otro, después estuvo atrás, después estuvo, bueno, con uno de los imputados. Bueno, las juezas dijeron que efectivamente la sobreviviente había estado en todos estos lugares besándose, abrazándose, porque ella quiso. A pesar que la pericia había dicho que ella no recordaba nada, que no recordaba absolutamente nada. No solamente las pericias realizadas, sino que además todas sus psicólogas que la trataron durante 10 años vinieron y dijeron que ella no recordaba nada. Sin embargo, afirmaron que ella había consentido haber estado con uno de los imputados en varios lugares durante toda la noche
incluso ir al quincho de la casa donde sucedieron, donde fue ahí, fue la violación grupal, y haber estado también, porque ella quería, con otro de los imputados, porque, excepto ese otro imputado que dijo, no, yo no, los otros imputados dijeron, sí, él sí estaba en una de las camas con la sobreviviente. La sobreviviente ni siquiera lo conoce. El otro imputado dice, yo tampoco la conozco, pero sin embargo la jueza dijeron, ella estuvo con otro de los imputados porque ella quería. Por eso digo que las juezas no es que no tuvieron pruebas para condenar. Toda la prueba la valoraron en contra de la joven. Ahora me quedó más claro. Incluso haber dicho, bueno, yo para qué voy a ir a declarar si yo ya dije que, ya saben que yo no recuerdo nada. ¿Para qué querían que vaya a declarar? ¿Para qué? ¿Para someterla a las preguntas violentas de los defensores? ¿Para qué querían que vaya a declarar? Entonces, esto, no es que las juezas no tuvieron pruebas para condenar, sino que todas las pruebas sirvieron para culpabilizarla, responsabilizarla a ella. Clarito, punto aparte sobre este tema, si te quedó algo más, Verónica, creo que